Damos la bienvenida a nuestros estudios al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Renace. Bienvenido, ingeniero Álvarez. Parece que llegan momentos de tocar el piso, de tocar la realidad en el país. En esta semana se darán ya anuncios oficiales con respecto a las medidas económicas que tomará el gobierno nacional, y esto va a afectar a todos los ecuatorianos. En este escenario se desenvuelven también los gobiernos locales. Vamos a analizar algo de la situación actual del municipio de Cuenca. ¿Cuánto se ha avanzado en aquellas expectativas que se generaron durante la campaña electoral de reducir el tamaño del municipio, de cambiar la figura de gasto con respecto a inversión para lograr un municipio mucho más efectivo con el servicio a su gente, y una serie de medidas que fueron parte de una oferta electoral en la que se sembró en la ciudadanía la expectativa de un gobierno mejor, más efectivo, con mayores beneficios para los contribuyentes? Buenos días, un saludo cordial a los escuchas. Antena 1, nos soy Rosanita, Gustavo, un gusto estar por acá. Una semana que empezamos con el mejor ánimo, dadas las situaciones que se nos ha anunciado desde la vicepresidencia toda la de la expectativa. República. Y sin embargo, creería que dentro de una practicidad se veía venir desde hace mucho tiempo quizás medidas de este tipo. A lo mejor quizás se han demorado mucho en términos de tratar de poner un poco de orden en la economía nacional. Es el chuchaqui político, le escuchaba en algún momento, ¿no? Luego del despilfarro, de la buena vida, en quedar bien con todos, pues ahora toca pagar las facturas. Sí, hay anuncios como los que se hacen, y además se hacen en los escenarios más con mayor visibilidad. Lenín Moreno, la semana anterior en la ciudad de Nueva York, en una de las citas internacionales con periodistas, señalaba que el perjuicio que causó el anterior gobierno, del cual él también fue parte, fue del orden de 60 a 70 mil millones de dólares. Y a los 2 días su vicepresidente está pidiendo comprensión a los ecuatorianos. Me imagínese usted, Gustavo, pues nos sorprende que la petición de comprensión siempre sea hacia el pueblo, ¿no? En su momento debió haberse pedido comprensión a los gobiernos. Tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones que hacía por este medio de comunicación al expresidente, y no puedo menos que sorprenderme, pues escuchándole a él parece que fue un ángel de la guarda que hizo todo a la perfección y que los culpables son todos los otros. Pues ahí el pueblo sabrá juzgarlo, de hecho. Hay que decirlo, cinismo y falacia en todas y cada una de las intervenciones del expresidente Correa la semana pasada. Lamentable. Efectivamente, pues es la persona que empezó esta nueva visión hace ya alrededor de 15 años atrás, esta nueva proyección del Ecuador, de la cual todavía no podemos despertarnos. El presidente Moreno, que también es parte clave y crítica de lo que estamos viviendo, pues pretende lavarse las manos, y a lo que quiero llegar es que quizás algún momento, más pronto que tarde, se tendrá que pagar las consecuencias de todo ese despilfarro, de toda esa vida onerosa que se dieron los miembros del gobierno central, y que lastimosamente tendrá que pagar el pueblo. Esto siempre ha sido así. Ojalá algún día pues esos ajustes económicos por lo menos se reviertan en realidad en un beneficio social general. Cosa parecida en las arcas municipales. Sí, vale la pena realmente aterrizar ya en nuestra ciudad, en esta realidad que la vivimos quizá más cercana. Hay algunos antecedentes que quisiera recordarlos, concejal Álvarez. Uno de ellos es que el BEDE, en alguna instancia, el Banco del Estado, señaló, debe haber sido hace aproximadamente 2 años, que el municipio de Cuenca no era ya sujeto de crédito, que las figuras financieras no le daban. Se maniobró, se cabildeó y el municipio siguió endeudándose. Pero el municipio enfrenta una situación muy fuerte. Se conoce de que hay muchos pagos, muchas deudas que tiene el municipio que no están debidamente sustentadas, que tiene una fuerte carga, incluso más allá de la que se conocía el gobierno local, que hay servicio de deuda del tranvía que va a comenzar ya, por lo menos del orden de 50 millones de dólares, y que hay contingencias muy importantes que es previsible que se den, relacionadas algunas de ellas con los arbitrajes del propio tranvía. Un poco ese es el panorama. Sí, pues apenas se dio el cambio de la administración, desde el Consejo Cantonal y desde la propia administración central,
se nos indicaba, quizás no era una sorpresa en sí mismo encontrar la realidad de la economía municipal. Lo que no imaginábamos era la dimensión del problema. Pues recordemos, a la fecha de los cambios de administración, se verificaba que de último momento se pagaban una cantidad de facturas que no se compadecían con lo que los técnicos suelen decir el flujo de caja. Es decir, la economía, la planificación económica para el año 2019 estuvo ya fuertemente comprometida en los primeros meses del año. Finalmente se reflejaba esto cuando el Consejo tenía que aprobar el nuevo presupuesto del 2019, dadas las condiciones de año electoral, en la que de por sí se observaba y se tuvo que hacer un reajuste de alrededor de $50 millones para intentar poner la dinámica económica más transparente, más real. Sumado a esto estaban sobreestimaciones de ingresos. Unas sobreestimaciones demasiadamente elevadas que entendería yo les permitía dar un margen de demagogia, de ofrecer obras por todo lugar y pues finalmente no había cómo cumplirlas. A esto se suma que todavía siguen existiendo cuentas por cobrar que aparecen del gobierno anterior, que ni siquiera estaban contabilizadas porque surgen de último momento. Como escuchábamos al señor director de finanzas del municipio, pues sí, algunas de ellas con documentos por cobrar legítimamente contraídos, es decir, los deudores tienen toda la potestad de exigir su pago, pero también un monto quizás importante, todavía es imposible de cuantificar porque siguen apareciendo en el día a día cuentas por pagar. Y quizás uno de los temas que preocupa aquí, ingeniero, es que siguen llegando facturas, pero muchas de ellas, aunque efectivamente se hayan prestado los servicios o haya habido una entrega, un otorgamiento de bienes, quizás no hay los contratos de por medio y esto quizás dificulta los pagos y podría terminar perjudicando a las personas que ofrecieron estos bienes o servicios a la municipalidad. Rosanita, esa es una gran verdad y con mucha pena porque pues, son muchos ciudadanos que han confiado en la palabra de la administración municipal anterior y han prestado sus servicios y finalmente pues el momento de hacerle el cobro no tiene cómo realizárselo porque no se ha legalizado dicha contratación. En las comisiones en las cuales usted se pertenece o en las actividades que tiene ahora como concejal, ¿le ha tocado de cerca tratar alguna de estas sorpresas? Bueno, en el caso de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, son varios ciudadanos que se han acercado con montos quizás bajos para las arcas municipales, pero que para el ciudadano son importantes, valores que van desde los $200, $300, $500 por el alquiler de equipos de amplificación. Entendemos que son para eventos que se dieron en su momento en las coyunturas políticas, pero pues también y dentro de áreas históricas hay un caso en especial que con mucha pena tendré que comentarlo ahora porque ya es insostenible y más bien yo debo agradecer la predisposición desde la Dirección Administrativa Municipal y la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, pues de buscar alternativas para viabilizar el pago de proveedores, uno en particular que quizás puede parecer de Ripley. Todos conocemos que se ha vuelto a emplazar en donde siempre fue nuestra famosa Chola Cuencana y el Monumento Hurtado de Mendoza. La Huayna-Capa. En las intersecciones de la Huayna-Capa y Sangurima, pues esos trabajos la realizó un proveedor que hasta el momento no puede cobrar sus haberes porque, pues bueno, quizás para él es una pena, no tuvo la precaución de cerciorarse haciendo un contrato con la administración anterior. Sin embargo, pues nos ha explicado que si le llaman desde la propia alcaldía a pedir que se hagan los trabajos, en ningún momento él puede dudar de las palabras. O sea, ¿cómo me niego a una llamada del alcalde, quizás? Prácticamente sería esa situación y pues ha hecho el trabajo y ya va desde aproximadamente octubre del año anterior que él finiquitó sus trabajos y hasta la fecha no puede cobrar. Fue una de las sorpresas que habíamos encontrado en la administración actual. Y el tema es cómo legalizar un pago que bordea los $60,000 si no existe un contrato de por medio, no existe un proceso de contratación, simplemente pues el ofrecimiento de realizar. Para comenzar, hay un problema legal muy serio allí, porque el sistema de inversión en el sector público pasa a través del portal de compras públicas y no se pueden hacer las cosas a la voz del carnaval. Evidentemente es parte de lo que intentamos explicar al proveedor. Quizás él lo reconoce por un lado, pero al mismo tiempo está muy preocupado porque él,
como nos dice, es una inversión, está ¿no? a la vista pública las obras realizadas y sí, pero pues desde el punto de vista legal, al no haber, y no son montos pequeños como decíamos hace un momento, de unos cientos, $200, son ya valores que bordan los $60,000, que no se respetó los procesos de contratación pública. Simplemente se fue una llamada, una emergencia, quizás por lo que en ese momento, si no se lo hacía de esa manera, las obras del tranvía avanzaban a donde estuvieron emplazados anteriormente y tendrían que haberse perdido estas obras, que tienen su valor también histórico y de representatividad para Cuenca, ¿no? El famoso monumento a la Chola Cuencana y del Hurtado de Mendoza. ¿Qué es lo que quiere decir el señor director financiero del municipio, el economista Patricio Abad, cuando habla de sobreendeudamiento? Sabemos que las finanzas en el sector público y el sector privado son diferentes por su esencia, pero los índices financieros en muchos casos son aplicables también al sector público. Al hablar de sobreendeudamiento, me imagino que estará tomando en consideración estos ratios que se utilizan en el sector privado entre lo que son las deudas que tiene una empresa y sus recursos propios. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la figura en el municipio de Cuenca? En el intento de quizás explicarnos mejor y tener la mejor forma de que quizás los ciudadanos puedan comprender, el tema es que la capacidad del municipio es muy limitada respecto a la demanda de pago que se tiene por diferentes formas de contratos fijos, de contratos que van apareciendo y cuentas por pagar. O sea, no tenemos efectivamente el monto total de cuántos podría ascender esta deuda. Le escuchábamos al funcionario de finanzas, Patricio Abad, justamente diciendo que cada día están llegando nuevas facturas. Es decir, no se ha podido contabilizar a cuánto mismo asciende esta deuda. Es parte del problema, porque si nos piden datos, quizás no hay cómo decirlos con precisión, porque si hoy se menciona un valor, posiblemente en unos días más aparecen nuevas deudas y cambian las realidades. El denominador común es que no existe pues un flujo de caja lo suficientemente sólido para soportar las demandas de pago que la institución requiere. Y es por eso que se ha venido en todo este tiempo hablando de intentar poner la casa en orden. Yo por ese lado pues quizás justifico al alcalde la decisión en este 2019 no caer en las mismas demagogias y ofrecer las obras hasta no ponerle esta casa en orden, la expectativa de que a partir del 2020 se pueda tener ya una economía mucho más planificada, técnicamente diseñada a través de los diferentes planes operativos de las empresas municipales y también de las direcciones administrativas de la institución, con el fin de que haya un ordenamiento en las cuentas y que quizás se vaya haciendo una suerte de una planificación responsable y poder salir a las demandas, a los requerimientos con la responsabilidad debida. A las faltas de fuentes de financiamiento, con mucha sorpresa, y pues qué puedo decir, como ciudadano también me preocupa que se ha tenido que acudir incluso a la banca privada para poder solventar gastos que en su momento llegaron a ser imposibles de sostener. Esto significa intereses más altos también. Evidentemente, la banca pública, pues sus tasas son más elevadas de las que se podría obtener con una fuente de financiamiento propia del Estado. Ciertamente el BEDE en algún momento decía que ya no puede más, los índices financieros de la institución no le permiten tener un mayor endeudamiento. Al no tener esas posibilidades, al haberse visto cerrada las fuentes de financiamiento públicas, pues se tuvo que acudir a la empresa privada, a la banca privada, perdón, y hasta ahora pues se siguen haciendo pagos de este tipo de créditos que ojalá en este año 2019 se pueda poner por lo menos partes de la casa ya en un orden establecido y que se tenga un horizonte de mayor responsabilidad económica con la ciudadanía. El tema del tranvía pues es algo también que nos preocupa sobremanera, lo hemos señalado desde un inicio, ¿no?, de la gran preocupación, aunque seamos redundantes, de lo que pueda suceder, no solamente con el pago de lo que ya de por sí se avisora como cuentas de cancelar, sino con lo que se nos puede venir en la eventualidad, y seguimos en la esperanza de que no sea de esa manera, pero eventualmente un traspié en estos litigios jurídicos que le podrían volver más complejo al problema del tranvía. Ese es un tema que pues es una realidad que se deberá seguir evolucionando, pero al mismo tiempo quizás lo que recuerdo en este mismo medio de comunicación decíamos hace un mes aproximadamente, ¿no?, le hemos solicitado al señor alcalde de que nos dejemos de tecnicismos financieros, económicos, políticos
y que nos esforcemos por poner al tren en marcha, y que ojalá esto suceda antes que acabe el 2019. Parece ser que pues por ahí esa petición, no diría que me la escuchó a mí, pero pues es parte del clamor ciudadano, y estamos en esa línea que quizás dentro de tantas vicisitudes, por lo menos como un signo de avance, un signo de salida, pues vamos a tener. Y justamente para poderle poner al tranvía en marcha a finales de este año, se había hablado también de convocar a una serie de talleres con los concejales y otros funcionarios y entidades de la propia corporación municipal para abordar el tema de la tarifa. ¿Se han llevado ya a cabo estos talleres? ¿Cuáles son los avances? Había ahí la propuesta de una tarifa única de acuerdo a los planteamientos de León Godoy, o de hacer una tarifa diferenciada. ¿Han habido ya avances para la toma de esta decisión y para cuándo se aspiraría a conocer ya este detalle? Sí, se han hecho estos espacios de explicación desde la administración del tranvía para que tengamos un mayor conocimiento de causa sobre los diferentes escenarios que han previsto. Mire, cada uno de los escenarios siempre serán supuestos en la medida en que se intenta proyectar el comportamiento de los cuencanos respecto al uso del tranvía, desde escenarios extremadamente generosos que nos quizás obnubilaron el pensamiento, es de que van a haber sobre los 100,000 pasajeros al día en el tranvía, cosa que en la práctica pensamos que no va a ser así. Bueno, con suerte se hablaba después de 60,000, después se hablaba de 40,000. Ese es el problema, ¿no? Y quizás los más conservadores piensan de que no va a ser tan generosa esa cantidad de pasajeros al día y de pronto se borran alrededor de los 40,000, sino así las cosas son muy complejas. La tarifa en todo caso resulta ser uno de los elementos críticos. La discusión del valor técnico, económico, creo que no viene al caso, porque ninguno de los escenarios, ni el más generoso, nos permitiría que el pasaje finalmente sea el que corresponda a ese financiamiento técnico. O sea, va a tener que haber un subsidio importante por parte de la municipalidad. Correcto, siempre tendrá que dar una respuesta social, lo que el bolsillo del cuencano podría pagar el usuario frecuente del tranvía. Desde esa línea, pues existen varias alternativas. Particularmente, quizás hemos propuesto, hemos motivado para que se maneje con una visión más social y que exista una tarifa diferenciada. Reconocer al pasajero frecuente, al cuencano, que en el día a día usará por lo menos 2, 3 veces, 4 veces el tranvía, y pues por ahí también los usuarios esporádicos que lo harán en la eventualidad a lo mejor 1 o 2 veces cuando estén en la ciudad de Cuenca. Pues existen modelos distintos matemáticos que se los ha planteado, pero siempre será una incertidumbre, porque las variables, finalmente el comportamiento humano se lo verá en el momento en que se lo ponga. ¿Qué se ha logrado, ingeniero Álvarez, en cuanto a apoyo del gobierno? Se han dado declaraciones un tanto vagas. Andrés Seminario, me parece que fue quien estuvo aquí, señaló que el gobierno de Lenin iba a apoyar el proyecto tranvía. El presidente de la República ha hablado algo en el mismo sentido. No hemos escuchado nada concreto, pues esto hay que hablarlo con cifras y con compromisos financieros. ¿Se ha logrado algo con el gobierno realmente para un apoyo financiero al arranque del proyecto tranvía? Con certeza no tenemos ninguna figura que digamos vamos a tener tal o cual apoyo. Se habla o se habló en algún momento la posibilidad de que se reconozca a modo de canje el uso de energías limpias como es la energía eléctrica, la energía con la que va a movilizarse el tranvía. Sin embargo, incluso este impuesto verde que estuvimos pagando los ecuatorianos hasta hace algunos meses atrás, igual fue ya dejado de lado, y esa posible fuente de financiamiento pues se descarta, porque era una de las opciones que se manejaba en las conversaciones. Hay la esperanza, el alcalde nos ha indicado que existe un acercamiento para que desde el gobierno central se pueda reconocer, pero nada concreto, y es que no quisiéramos caer en esta suerte de seguir mintiéndole al cuencano, de decir va a existir esta fuente. Si llega, pues en buena hora aliviará las cuentas, caso contrario habrá que seguir buscando alternativas. El secretario anticorrupción, Iván Granda, ha anunciado para los próximos días esta agenda por la vialidad de la SUAY. Entendemos que el ministro de Transporte y Obras Públicas estará visitando Cuenca en los próximos días justamente para plantear, entiendo yo, socializar lo que será esta agenda que antes era por Cuenca. Ahora, de acuerdo a las declaraciones de Iván Granda,
Granda, será por Azuay y por el Austro. Se intentaría quizás, ustedes han conocido de esta posibilidad que ha anunciado Iván Granda, y quizás ahí podría haber un acercamiento importante que podría permitir abordar el tema del tranvía. Permítame, Rosana, mientras escuchamos la respuesta del ingeniero Álvarez, voy a rogar en pantalla que se pongan las últimas fotografías del día de ayer de la carretera Cuenca-Girón Pasaje, kilómetro 82, en donde volvió a suspenderse el tráfico. Son esas visiones diametralmente diferentes de un expresidente, incluso de actuales gobernantes que creen que en el Azuay estamos muy bien, mientras usted habla de estos acuerdos con Cuenca, con el Azuay, de estos compromisos que se hacen, iremos observando en las imágenes la realidad vial de la provincia. Le rogamos, mientras tanto, continuar con su respuesta a la pregunta de Rosa. Es evidente ver, y nos llama la atención, y tengo que nuevamente hacer referencia a lo que se le escuchó al expresidente. Por poco y se sentía pues impresionado por los reclamos que se le decía, porque a decir de él, Cuenca estuvo bien servida, y cuando los cuencanos peligrosamente quizás nos estamos mal acostumbrando a vivir en un medio en donde las carreteras son de ese tipo. En buena hora tenemos, si es que cabe el término, una sana envidia de observar cómo la mayoría de las provincias, las ciudades de la costa, están extraordinariamente bien servidas con las carreteras. El norte de la sierra del país, de igual, la provincia de Chimborazo, sus carreteras, no las de la Panamericana, las carreteras de segundo y aún las de tercer orden, son asfaltadas, bastante cómodas, digamos, acorde a lo que ya debería ser el sistema de viabilidad en estos ya prácticamente 20 años. En Pichincha, ¿para qué hablar? Usted llega por autopistas o por caminos que parecerían estar en Suiza o en algún otro lado, al último recinto en la provincia de Pichincha. Y además, no solo por la autopista, usted puede escoger por cuál de las autopistas puede dirigirse. Particularmente pudimos estar en la autopista que lleva desde el sector norte de Punciano, me parece, de Quito, requeríamos ir al aeropuerto, fuimos por una carretera de lujo, como la que se observa en las películas en los Alpes suizos, una carretera cómoda, muy hermosa, por cierto, los paisajes, pero pues bueno. Por allí tenemos una carretera que bate el récord mundial en costo por kilómetro también. Es a la que me refiero. Precisamente. Por lo menos me pude trasladar por esta carretera, me di el lujo de movilizarme por la carretera más cara del mundo, pero pues cuando regresamos a Cuenca, al Austro, definitivamente parecería ser que estamos en otro país, en un tercermundismo absoluto. Mira usted, esto es ya crónico, ¿no? Se sabe la problemática que existe en deslizamientos, pero no hay una decisión técnica, económica. ¿Qué dice esta agenda por Cuenca, hoy convertido en agenda por el Azuay? ¿Qué compromisos concretos tienen estos delfines del gobierno que están, sí, haciendo paralelamente una fuerte campaña política aquí? Yacu Pérez es el cuco al otro lado de lo que hemos podido observar, pero al mismo tiempo están también ofreciendo compromisos. ¿Qué hay de concreto? ¿Qué se ha logrado con el municipio? Y Iván Granda, María Paula Romo y otros personajes que están viniendo con frecuencia por acá en el marco de estas agendas. Concreciones absolutas no las tenemos, y seguimos siendo escépticos ante ofrecimientos. Pues no quisiéramos pensar que existe mala fe de mentirnos, de que quizás existe una voluntad de poder servir de mejor forma a la Azuay. Pero por otro lado, somos tan escépticos, dada esta historia que hemos tenido, que preferimos en algún momento equivocarnos y agradecer, dada la sorpresa de la ejecución de obras, pero no quisiéramos nuevamente ilusionarnos en tema que finalmente va a ser más graves las frustraciones. Ojalá que sí, hay los ofrecimientos, se ha escuchado efectivamente de que existe la intención de intervenir de forma más digamos, adecuada, acorde a lo que corresponde. Pues el Austro, el Azuay y Cuenca somos una región muy importante en el contexto político del país. Sin embargo, en viabilidad estamos tan relegados que, no sé, pensaría que en un orden jerárquico de las 23 provincias estaremos de la 15 en adelante posiblemente, no sé, pero creo que al menos en el top 10 de nuestras provincias no la estamos definitivamente. Ojalá que sea así, y que como cuencanos que son y conocedores de la realidad del sistema de vialidad, pues por ahí puedan empujar también para que el gobierno central de una vez por todas pues
trate con equidad a la provincia, a la ciudad, y que tengamos una accesibilidad vial Ingeniero, adecuada. un tema adicional que quisiéramos tratar es las dificultades que ha tenido la comisión para reunirse, la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. Me parece que en una ocasión anterior pudimos dialogar ya sobre este tema con usted, pero vemos que la comisión continúa sin poder reunirse. Incluso esa fue una de las justificaciones que dio la Arquidiócesis de Cuenca respecto de las intervenciones que estaría avanzando en la Catedral de la Inmaculada Concepción de nuestra ciudad. ¿Qué está pasando? ¿No logran reunirse? Bueno, es un tema altamente preocupante y que sale de todo cálculo político, organizacional. En síntesis, pues bueno, esta comisión ya van un poco más de 9 meses que no se puede constituir. El problema está empantanado en que, como dispone la ordenanza que permite el nombramiento de los ciudadanos ante las diferentes directorios o comisiones de la municipalidad, pues el tribunal de calificación está integrado entre los 3 que conforman este tribunal por una persona clave que es el defensor del pueblo. Y lleva 9 meses que el defensor del pueblo se niega a ser parte de esta comisión. Bueno, ellos dicen que no pueden ser juez y parte y que justamente eso es una de las razones por las cuales la Defensoría del Pueblo no puede ser parte de esta comisión. Así nos ha indicado a nosotros también, y lamentamos la decisión unilateral, pues parecería ser que faltaría una de parte de la comisión. La ordenanza data del 2009, son alrededor de 10 años que ha venido funcionando de esta manera, y es en este último año en que se pone este reparo. Los 9 años anteriores no hubo ninguna dificultad. Pero bueno, pues es la decisión que tuvo habría que reformar en este caso el defensor del pueblo anterior, la normativa. Por supuesto, y la señora defensora del pueblo actual, pese a un ofrecimiento verbal que tuvo con nosotros para poder constituir la comisión, finalmente entendemos que quizás siguiendo la línea del defensor del pueblo anterior se niega a conformar. Estamos en una vía única que no nos queda otra alternativa. Nos pertenecemos también a la Comisión de Transparencia, Gobierno Electrónico y Participación Ciudadana del municipio, y ahí los concejales que estamos conformando esta comisión nos hemos hecho un compromiso con la urgencia del caso, pues trabajar en las reformas a la ordenanza, que sería la única vía, porque hemos agotado todas las otras que, entre comillas, legalmente podían haberse dado, pero pues todas siempre serán objetos de reparos. Así es que esperemos quizás en este mes de octubre, lo más pronto que se pueda, en unas 2 o 3 semanas, poder poner en discusión en segundo debate una reforma a la ordenanza que nos permita viabilizar de una vez por todas este problema, que no solo ahorita se lo visibiliza de forma más directa en áreas históricas, pero está siendo un problema porque pues algunos directorios de las empresas públicas municipales están actuando al margen del representante ciudadano, cosa que no corresponde, y pues creemos que no es oportuno. La ley de participación ciudadana es clara, la intencionalidad democrática es que haya mayor presencia ciudadana. Sin embargo, pues estos directorios de estas comisiones, ya varias, entre ellas de Etapa, Emurplag, están trabajando al borde, digamos, al margen de esta representatividad. Esperemos en este mes de octubre tener esta salida desde lo legal hacia una reforma a la ordenanza. Un tema final que quisiera tratar con usted, ingeniero, la verdad es que tampoco tiene que ver con lo medular, aunque sí indirectamente es uno de los tributos que cobra el municipio de Cuenca. Me refiero a la patente municipal. Algún concejal, me parece que el concejal Ledesma dijo que era un monto irrelevante para la ciudad y que se podía incluso retirarlo, pero que las leyes no lo permitían. En todo caso, si no nos equivocamos, no es tan irrelevante, es un valor de unos $8 millones, ¿Cómo no? pero es un pago bastante injusto en la forma que se le está aplicando en el Ecuador en general, porque entendemos esto obedece a normas del COTAD. Esto de la patente municipal, muchos nos preguntamos ¿qué es? Entendemos nosotros, históricamente es una contribución impuesta y cobrada por los municipios al volumen de negocios que tienen sus ciudadanos. Se justifica fundamentalmente en algún local de la ciudad, local físico dedicado a esto. Esto se ha tergiversado absoluta y radicalmente. Hoy es un impuesto que se cobra a la obtención del RUC. Si una persona tiene RUC, tiene que pagarlo. Y esto afecta a muchísimas personas que están luchando por tratar de tener un ingreso. Hay uno de los periodistas de la radio que se encuentra jubilado, que
que dice: estoy contribuyendo para un diario, me pagan $20 mensuales por la contribución, saqué el RUC y ahora tengo que pagar $70 por la patente municipal. ¿Qué clase de tasa de impuesto, qué equidad con el ciudadano guarda esto? ¿Habrá la posibilidad de revisarlo? Nos dicen los expertos que sí, que hay un techo y un piso, y que el piso es de unos $10, que por lo menos eso debería aplicarse a los ciudadanos que no tienen una actividad comercial o productiva significativa. Comprendemos, igual somos parte de los ciudadanos que hemos tenido la sorpresa de tener que hacer este pago. En sí mismo el valor es, diría que, para no hablar de injusticias, no es equitativo, porque son valores que están determinados por el mero hecho de haber obtenido un RUC y por la situación de pensar que desde este RUC, pues el ciudadano está haciendo usufructo de sus servicios profesionales o comerciales a suerte de la patente. La patente pues vendría a ser como su derecho para ejercer la actividad económica. Sin embargo, es verdad, es un impuesto de los tantos impuestos que tenemos que no encontramos una explicación lógica, porque pues cada ciudadano que tenemos una actividad económica ya contribuimos con el fisco a través del impuesto a la renta. El impuesto a la renta si es que estamos, es el más equitativo de los impuestos que existe. Ahora nos están pidiendo comprensión y van algunos ciudadanos a subir el impuesto a la renta a cifras que bordean el 40%. Es la propuesta del gobierno. Así nos dicen, pues bueno, y por ahí también hay la especulación que se van a reducir o a eliminar las deducciones actuales que se pueden aplicar. Y sobre todo estos impuestos aparece este de la patente, que como bien comenta usted, Gustavo, no es una situación dada solamente en la Municipalidad de Cuenca, es todo el sistema municipal ecuatoriano que por disposición del propio COTAD debería aplicar este impuesto. Sí, hemos hablado informalmente a nivel de concejales sobre este tema, al tener carácter de una decisión económica de imposición, en este caso de retiro de impuestos, tendría que hacérselo desde la administración municipal, llegar la propuesta al consejo, pero existiría la voluntad de estudiar este tema y de reverlo. No habría cómo eliminarlo mientras no haya el cambio de la disposición del COTAD, pero sí por lo menos posiblemente se puede maniobrar de los pisos. Con un adicional que también nos llama la atención: este impuesto quizás no es promocionado de la forma adecuada y los ciudadanos, pues por desconocimiento, aunque se dice no que saben, derecho, pero muchos ciudadanos están endeudados. Y sí, porque desde el 2009 que se viene aplicando este impuesto de patentes, pues algunos no lo han cancelado, y ahora que en la administración, entre las tantas cosas que se intenta poner la casa en orden, se encuentra con esta situación que de no ejecutarlo se corren riesgos más críticos a nivel general, además municipal y personal. Que son sujetos a un castigo por intereses que es muy fuerte en el sector público. Y eso es lo que quizás lamentablemente está surgiendo con algunos ciudadanos que no han cancelado nunca este valor, y son ya 9, 10 años que han tenido acumulado, más los intereses, empiezan a aparecer cantidades sumamente fuertes. Creo que es un tema que debería asumir urgentemente el municipio. Sí, con la urgencia, no estar con dilataciones, por lo menos enfrentarlo. ¿Cómo no? Que el señor alcalde, como corresponde dentro del proceso, ponga discusión, y entiendo que contará con el apoyo mayoritario del Consejo para rever este impuesto, que resulta de los más inequitativos también. Bien, muchas gracias por su presencia. Y solamente, si me permiten 30 segundos, pues sí, un comentario. Siempre aprovechamos el medio para dar a conocer algún TIF que está surgiendo. En este caso estamos preparando, y debo agradecer al Ministerio de Educación, a la Federación de Establecimientos de Educación Católica, que estamos dando un ejemplo de lo que se puede hacer en unidad. Para la apertura del año del Bicentenario, el desfile tradicional estudiantil, que se lo solía hacer por el 3 de noviembre y que se lo venía desarrollando en el centro de la ciudad, desde San Blas hasta el Parque Calderón, pues por ahí hemos podido sumar fuerzas, y primero pues no se lo va a realizar en el centro, produciría el caos que ya pues criticamos los cuencanos, sino que pues se lo desarrolla un magno evento el día viernes 1 de noviembre en uno de las avenidas que en alguna época eran muy tradicionales para este tipo de representaciones, digamos, de saludo ciudadano en las fiestas patrias. Va a ser en la avenida Solano, desde los Tres Puentes hacia el Puente del Centenario,
un magno desfile estudiantil en la que ya hay alrededor de 30 instituciones que se están empezando a preparar para representar diferentes momentos del bicentenario de la ciudad de Cuenca y el rescate del patrimonio local, dada la cercanía que tenemos con los 20 años de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es que desde ya comentamos a la ciudadanía para que nos aprestemos a disfrutar de este momento de civismo, de educarnos en el respeto del patrimonio y también de conmemorar a la Cuenca en estos 200 años de emancipación política, y quizás pues este evento masivo podría ser pues un signo de apertura del año del bicentenario para las diferentes actividades que se están empezando a desarrollar, y que ojalá también lo más pronto posible podamos tener la posibilidad de anunciar a la ciudadanía. Será este viernes 1 de noviembre, dentro del marco del puente vacacional que tendremos para esos días. Quisiera trasladarle también una preocupación de un ciudadano que nos escribe a través de las redes sociales. Incidentalmente, la semana pasada hablábamos con un exfuncionario municipal y él señalaba que sí es importante regular el funcionamiento de las horas hasta las cuales trabajan bares y sitios de esparcimiento, sobre todo en el centro histórico, porque intentamos que el centro histórico se mantenga vivo, que la gente viva, habite allí, y esto significa también encontrar horas de descanso para los ciudadanos. Con respecto a esto, nos escriben de aquí, muy cerca, hay la construcción de un supermercado denominado Aquí. Entendemos que es del grupo de Supermaxi. Señalan y se quejan que los fines de semana están trabajando hasta altas horas de la noche sin dejar descansar a la ciudadanía. Le preguntan al concejal qué pueden hacer. Bueno, de inmediato nos pondremos al tanto para exhortar a la empresa que está desarrollando este proyecto que tenga las precauciones, y que sí comprendemos, quizás por un lado saludamos la intencionalidad de acelerar los trabajos. Creo que el ser eficientes, eficaces, es lo correcto, pero que también no perdamos la perspectiva de respetar las horas de descanso de la gente. Yo creo que es un tema... Es una altamente poblada esta. Por supuesto, y bueno, es de las tantas cosas que a veces nos encontramos con las sorpresas. El pago de lo que significaría el costo del progreso de la ciudad, de las comunidades, por un lado, y por otro lado, en la misma balanza puesto lo que se va perdiendo de la ciudad. Por un lado, la pena de que este sector muy bonito, el sector de Bellavista, un sector agradable para vivir, pues ya va perdiendo esa perspectiva y se está volviendo cada vez más comercial, más transitado, y pues ese equilibrio es difícil de lograrlo. Esta empresa, esta inversión importante que hace la empresa en Cuenca, con los permisos correspondientes de la administración pasada, pues simplemente hay que buscarle de que llegue a su fin, más allá de que al momento pues podamos estar o no de acuerdo, dado la conflictividad que se tiene. Pero por lo menos en este tema creo que va a ser un poco más fácil. Hay normas que pueden observarse, hay niveles de ruido, hay horarios que tendrían que observarse en zonas altamente pobladas. ¿Cómo no? Más bien al ciudadano, muchas gracias por preocuparse de estas cosas y de indicarnos para, dentro de lo que corresponda, poder encontrar una posibilidad de tener una Cuenca más equilibrada en su acción. Muchas gracias nuevamente por su presencia, ingeniero Álvarez. Han escuchado al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Renace.